Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les voy a comentar un poco sobre lo que hicimos en el laboratorio número 1 referente a lo que fue diseño de presas. Bueno, rápidamente mostrando el índice. Como introducción tenemos que, justamente estudiar el agua como fluido es de suma importancia para nuestra carrera y también para otros ámbitos de la sociedad, por diversas necesidades, ¿no? Puede darse por necesidades fisiológicas, energéticas, industriales, etcétera. Entonces, justamente para poder gestionar, ¿no? y controlar de una mejor manera el recurso, existen diferentes estructuras. Entre ellas están las presas, ¿no? Estas lo que nos ayudan es a almacenar y controlar un caudal, ¿no? de un determinado cuerpo de agua y poder aprovecharlo energéticamente y para almacenamiento también. Una subestructura importante de la presa es el aliviadero, que influye bastante en cómo se va a comportar el fluido al salir de la presa, ¿no? Por ello es que en este informe que vamos a presentar a continuación vamos a detallar las mediciones y las actividades que se realizaron en el laboratorio de la universidad utilizando un canal de flujo y sedimentos FC80TQ para determinar cuál de los aliviaderos es mejor, apoyándonos en el número de Fruit y en el número de Reynolds, ¿no? Para determinar qué tipo de flujo hay. Entonces, acá en los objetivos, como vemos, tenemos que estimar justamente ese coeficiente, eh, el coeficiente de descarga y en general los tipos de flujo cuando ya tengamos los datos de los aliviaderos. Y como vemos, para los diferentes aliviaderos que vamos a utilizar, que en este caso son tres, delantal liso, salto de esquí y bloque dentado. Y para cada uno hay que determinar sus números de Fruit, números de Reynolds, velocidades, y con eso determinamos qué tipo de flujo gobierna esas zonas. Entonces, en primer lugar lo que se hizo es, acá hay una pequeña imagen de más o menos cómo se vería el canal de perfil. Eh, Se utilizaron dos caudales para estos experimentos, uno de 1,6 y otro de 2 litros por segundo. La altura de la presa era de 120 milímetros y el ancho del canal de 80 milímetros. Acá se pueden ver unas fotos de el proceso de medición de las actividades en general del laboratorio. Y ¿no? Finalmente para calcular, en primer lugar, para calcular lo que es el coeficiente de descarga, se utilizó la siguiente fórmula, donde Q es caudal, B es ancho del canal y H es altura hidráulica. A continuación, en esta pequeña tabla podemos ver los datos que se midieron y también los datos que se calcularon, ¿no? El tirante, la altura sobre la cresta, el coeficiente de descarga y el parámetro que es el- la altura de la cresta entre eh, la altura de la presa. Y una conversión simple del caudal de metros cúbicos por segundo de lo que estaba en litros por segundo. Acá tenemos una pequeña gráfica de caudal versus coeficiente de descarga. Como podemos ver, a medida que aumentamos el caudal, aumenta el valor del coeficiente de descarga. Evidentemente, si quisiéramos tener una gráfica mucho más precisa, ¿no? y más rica en información, podemos tomar más caudales, digamos, no hacer las mismas corridas, las mismas mediciones con más caudales aparte de 2 y 1,6, ¿no? Y con eso tendremos una gráfica un poco más completa. Bueno, luego de hacer el cálculo del coeficiente, lo que se hizo fue justamente determinar los tipos de flujo para los diferentes aliviaderos. Para ello se realizaron mediciones antes y después. Antes va a estar denotado con el número 1 y después con el número 2 en los parámetros que vamos a ver a continuación. Ahora, también se utilizaron los mismos caudales, es decir, 1,6 y 2 litros por segundo. Se asumió que la temperatura del agua es de 20 grados en ese momento. Y es importante recordar algunas de estas fórmulas para poder justamente realizar los cálculos posteriores, que es área del canal, velocidad del canal, profundidad hidráulica para un canal rectangular, número de Fruit, radio hidráulico para un canal rectangular, número de Reynolds, y la viscosidad cinemática del agua a 20 grados centígrados. Acá vemos una tabla donde sacamos la información y acá también otra pequeña tabla de donde sacamos la información de los parámetros del canal. Entonces,
De las mediciones y los cálculos realizados van a salir las siguientes tablas que vamos a mostrar. Entonces, primero empezamos con el aliviadero delantal liso, ¿no? Para ello, como se ve, se hicieron mediciones para la presa y para el resalto hidráulico. Eh, Tenemos lo que se midió fue el caudal, la altura antes, que es H1, la altura después, que fue H2, velocidad utilizando la altura anterior, digamos la H1, la velocidad utilizando la altura posterior, es decir, H2, y lo mismo para lo que fue la profundidad hidráulica, ¿no? D dependiendo de H1 y D dependiendo de H2, tanto para la presa como para el resalto. De ahí se obtuvieron, ¿no?, evidentemente, Fruits y Reynolds, también utilizando datos de antes, es decir, utilizando H1 y datos también de después, utilizando la altura posterior. Entonces, lo que podemos ver de los resultados es que justamente, hablando en primer lugar de la presa, antes de la presa se tiene un Fruit menor que 1 y un Reynolds mayor que 2000, lo que nos dice que se trata de un flujo subcrítico turbulento para ambos caudales, para 1.6 y 2. Ahora, luego de la presa, vemos que el Fruit ahora es mayor que 1 y el Reynolds se mantiene siendo mayor que 2000, lo que ahora nos bota un flujo supercrítico turbulento. Ahora, por otro lado, cuando analizamos el resalto, tenemos que antes del resalto se tiene un Fruit mayor a 1 y un Reynolds también mayor a 2000, por lo que tenemos un flujo supercrítico turbulento para ambos caudales. Y finalmente, luego del resalto, tenemos que el Fruit baja ahora es menor que 1 y un Reynolds que sigue siendo mayor a 2000, por lo que volvemos a un flujo subcrítico turbulento. Todo esto es en cuanto al aliviadero delantal liso, ¿no?, que es lo que vimos acá al principio. Ahora pasando al aliviadero salto de esquí, se hicieron las mismas mediciones, como se puede apreciar, y los mismos cálculos, ¿no? También se calculó el Fruit, las velocidades, los radios hidráulicos y el número de Reynolds. En este caso se tiene algo bien parecido. Tenemos que antes de la presa se obtuvo un Fruit menor a 1 y un Reynolds mayor a 2000, lo que es un flujo subcrítico turbulento. Luego de la presa se obtuvo un Fruit mayor a 1 y un Reynolds mayor a 2000, por lo que ahora se trata de un flujo supercrítico turbulento. En cuanto al resalto, antes del resalto se obtuvo un Fruit mayor a 1 y un Reynolds mayor a 2000, por lo que se sigue tratando de un flujo supercrítico turbulento. Y bueno, luego, después del resalto, se tuvo un Fruit menor a 1 y un Reynolds mayor a 2000, por lo que se trata en ese momento de un flujo subcrítico turbulento. Y por último lugar, se hizo también las mismas mediciones, los mismos cálculos, pero en este caso para un aliviadero delantal de bloque dentado. Un pequeño paréntesis: cabe resaltar que la diferencia geométrica entre estos tipos de aliviadero es, como menciona el nombre, ¿no? El delantal liso es simplemente una placa, digamos, horizontal, lisa, ¿no?, que va después de la presa. En el caso del salto de esquí, como menciona el nombre, es un aliviadero que posee una determinada pendiente que obliga al agua, digamos, a hacer este pequeño salto, ¿no?, cuando sale de la presa. Y el aliviadero delantal de bloque dentado es bien parecido al liso, solo que en este caso, al final de la placa, se tienen unos pequeños como dientes, ¿no?, que son unos pequeños eh, elementos, ¿no?, más pequeños dentro del aliviadero. Bueno, finalmente, con lo que se obtuvo para el aliviadero delantal de bloque dentado, tenemos que también es bien parecido, ¿no? Antes de la presa, se ve que el Fruit es menor a 1, el Reynolds es mayor a 2000, por lo que es un flujo crítico turbulento para ambos caudales. Luego de la presa se obtuvo un Fruit mayor a 1 y un Reynolds mayor a 2000, por lo que se trata justamente de un flujo supercrítico turbulento. Para lo que fue el resalto, tenemos que el Fruit fue mayor a 1 antes del resalto y un Reynolds mayor a 2000, por lo que se trata de un flujo supercrítico turbulento. Y por último, bueno, al final del resalto, o bueno, después del resalto, se tiene que el Fruit es mayor a 1, perdón, menor a 1 y un Reynolds mayor a 2000, por lo que estamos en un flujo subcrítico turbulento.
Eh, bueno, justamente con ya los datos que hemos calculado, según lo que se ha visto, y bueno, asumiendo que se quisiera construir un puente luego del resalto hidráulico, eh, se opta o bueno, se elige al aliviadero de salto de esquí. Esto por la razón de que posee los menores números de Froude y el menor número de Reynolds para ambos caudales en esa posición, después del resalto, que es donde estamos interesados en hacer la, nuestro puente. Ahora, es importante acotar que, claro, de todas maneras, eh, sería ideal poder reforzar la zona entre la presa y el resalto hidráulico, porque como hemos visto en todos los casos se trata de un flujo supercrítico turbulento y va a tener velocidades mayores a 1 metro por segundo, por lo que tendríamos que protegerlo contra la erosión. Entonces, para ello podemos utilizar diferentes estructuras, ¿no? Muros de contención, enrocados, bueno, dependiendo de la situación. Entonces, bueno, como conclusiones tenemos que efectivamente, bueno, como vimos, el coeficiente de descarga tiene un comportamiento lineal con los datos que tenemos. Eh, También tenemos que, bueno, como vimos, el aliviadero delantal liso muestra un flujo subcrítico turbulento antes y luego antes de la presa y luego del resalto, y posee un flujo supercrítico turbulento entre la presa y el resalto. Ahora es interesante mencionar que este aliviadero posee el menor número de Froude antes del resalto comparado con el resto de aliviaderos. Para el aliviadero salto de esquí tiene la misma distribución de flujos, es decir, antes de la presa y después del resalto un flujo subcrítico turbulento, y entre los dos, entre la presa y el resalto, se tiene un flujo supercrítico turbulento. Ahora es importante mencionar que este aliviadero posee los menores números de Froude y Reynolds para después de la presa y después del resalto, como ya mencionábamos antes. Y por último, bueno, el aliviadero de bloque dentado también muestra el mismo comportamiento, ¿no? En cuanto a flujos, es decir, se tiene un flujo subcrítico turbulento antes de la presa y luego del resalto, y posee un flujo supercrítico turbulento entre la presa y el resalto. Eh, Cabe mencionar que posee el menor número de Froude y de Reynolds para antes de la presa y el menor número de Reynolds para antes del resalto, comparado con los demás aliviaderos. Ahora, como ya se mencionaba, con los datos que se han podido conseguir y en base a los números de Reynolds, de Froude y las velocidades, se recomienda construir la estructura, que en este caso es un puente, estamos diciendo que es un puente, o asumiendo que es un puente, en esta zona que es luego del resalto. Sin embargo, tomar en consideración que para la zona entre la presa y el resalto se debe construir protección contra la erosión debido a la presencia de un flujo supercrítico turbulento y de velocidades mayores a 1 metro por segundo. Ahora, como recomendación final, sería importante continuar ese tipo de ensayos, ¿no? Enriquecer más los datos, probar más tipos de caudales con el fin de poder generar tal vez gráficas, ¿no? Así como la del coeficiente de descarga, más precisas y que nos ayuden a tomar una mejor decisión en varios escenarios. Bueno, aquí se presenta la bibliografía y eso ha sido el informe, digamos, ¿no? Del laboratorio que se pudo realizar. Por mi parte, eso sería todo y nos estaremos viendo en otro reporte. Muchas gracias.